nombre es Javier Galindo y tengo 42 años. Más de la mitad de mi vida la he pasado manejando trailers. A lo largo de todos mis años como chofer de estas enormes máquinas, he visto muchas cosas, pero hoy quiero compartirles una que no solo ha sido la peor de todas, sino que también la más extraña. Por eso de los años 2005 recuerdo que tenía poco de haber empezado a trabajar como chofer. En ese entonces piloteaba un tráiler para una tienda de frutas y verduras que cargaba su mercancía en el puerto de Veracruz y se dirigía a la capital del país, o sea, la Ciudad de México. Los horarios que yo tenía eran variados. Podía tener salidas por la mañana, por la tarde o por la noche. Realmente no había salidas fijas para ninguno de los choferes. Esto me ocurrió cuando tuve que hacer un viaje precisamente en la noche, como a las 9 p.m. si no mal recuerdo. En esa ocasión había salido ya del puerto de Veracruz con el cargamento de frutas y verduras con dirección a la Ciudad de México. Tomé carretera lo más temprano que pude para tratar de llegar a buena hora. Por desgracia, mientras manejaba me empezó a dar muchas ganas de ir al baño. Eso no parecía ser buena noticia porque estaba en medio de la carretera y hasta donde recordaba no había ninguna gasolinera cerca, o por lo menos en una hora de trayecto. Ante la emergencia soporté lo más que pude, hasta que simplemente ya no di para más y tuve que pararme en medio de la carretera. Esto claro es algo que nunca se debe hacer, pues los traileros sabemos que no es bueno pararse de noche bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, era una emergencia. Detuve mi camión en un pequeño claro que estaba cerca de la carretera. Bajé y corrí hasta unos árboles para hacer mis cosas. Mientras estaba en lo mío, empecé a escuchar un extraño ruido, algo así como un lamento o quejido que parecía estar muy cerca. Eso era raro porque por donde estaba no había señales de nada. Todo estaba en completa oscuridad y lo único que se oían eran los ruidos de los insectos nocturnos. Aquellos sonidos de queja y molestia se siguieron oyendo un poco más. En ese entonces yo era una persona escéptica, así que no me espanté en lo más mínimo. De hecho, me dio curiosidad saber quién o qué provocaba ese ruido. Al terminar de hacer mis cosas, me paré y pregunté: ¿Quién está ahí? Dígame si necesita ayuda. De pronto aquella voz de quejido se detuvo y casi al mismo instante una luz fuerte comenzó a brillar metros delante de mí, justo dentro del bosque que estaba cerca del claro donde me había estacionado. Esa era una luz reconocible. Era la luz de un foco de una casa que antes no se podía ver por la espesura del bosque y porque muy seguramente el foco estaba apagado. Disculpen, ¿está todo bien? Se oyen quejidos muy fuertes. Pregunté, a lo que curiosamente obtuve respuesta casi inmediata. Sí, por favor, ayúdenme. Ayúdenme, por favor. La voz que me respondió fue una voz femenina, la voz de una mujer. Sabiendo que quizás ella estaba en peligro, corrí rápido hacia la casa, que se trataba de una casa o cabaña que estaba en medio del bosque, la cual era muy chica, completamente de madera. Incluso creo que no tenía puerta, o al menos no la recuerdo, ya que estaba abierto cuando entré. Dentro de aquella cabaña solo había un velador que iluminaba todo su interior, donde, para mi sorpresa, no había nada, ni siquiera muebles. Al bajar mi mirada al piso me llevé una gran sorpresa al ver que estaba recostada sobre un petate una mujer de unos 25 o 30 años en labor de parto. Aquella mujer se estaba quejando y estaba pidiendo que por favor la ayudara. Al verla me quedé pálido del miedo, ya que no pensé encontrarme con algo así. Realmente no estaba preparado para ese tipo de casos. Sin embargo, ya estaba ahí, no podía irme. Dígame en qué puedo ayudarla. No sé nada de embarazadas, pero dígame, ¿qué hago?
La mujer me dijo que por favor recibiera al niño. Solo eso necesitaba que yo hiciera. Le pregunté si ella estaba sola, si tenía esposo o alguien cercano a quien poder pedirle ayuda, ya que no me sentía con la seguridad para poder recibir al niño. La mujer, casi al borde del llanto, me dijo que no tenía nadie cerca, así que yo tenía que ser el encargado de ayudarla con su labor de parto. De lo contrario, ella y el bebé quizás no la librarían. Ante la responsabilidad que tenía y sabiendo que no había nadie más cerca a quien pedirle ayuda, me coloqué debajo de los pies de la mujer e hice lo que ella me indicó. La luz de la veladora se empezó a entrecortar cuando una ráfaga de aire entró a la cabaña queriendo apagarla. Con un nudo en la garganta y tragando saliva, coloqué mis manos listas para recibir al bebé que la mujer decía ya estaba saliendo. Ella empezó a pujar y quejarse horriblemente, con un dolor que jamás antes había visto o presenciado. De repente un ligero llanto se empezó a escuchar. Era el llanto del bebé. Sin siquiera querer ver, puse mis manos en forma de cuna y sentí algo resbaloso y muy caliente. Se trataba del bebé. No lo sé, pero una calma regresó a mí cuando tuve aquel bebé en mis manos. Sin embargo, esta se fue bastante rápido al verlo, al ver a esa criatura. Creo que criatura es la palabra más exacta que puedo usar para describir lo que tenía cargando en mis manos. Lo que estaba cargando no era un bebé, tenía el tamaño y el peso de uno, pero su cara era la de un animal. La de un perro o un coyote. Además que mientras lloraba, me estaba sonriendo con una risa perversa, una risa diabólica. Recuerdo muy bien que al ver eso, lo que hice fue soltarlo, dejándolo caer sobre la madre, que al igual que el bebé, también tenía una sonrisa macabra en la cara. Los dos, la madre y el hijo, empezaron a verme y a reírse de una manera que hoy día no logro sacarme de la cabeza. De hecho, ella cambió su semblante. Ya no era una mujer joven, sino más bien parecía una anciana, una abuelita. ¿Quiénes son? ¿Qué es este lugar? Pregunté asustado, pero esas dos personas o cosas no me dijeron nada. Solo seguían riéndose de mí en tono burlón. Al no tener una respuesta clara y con un miedo que hacía que me orinaran los pantalones, salí de aquella cabaña. Corrí rápidamente hasta el tráiler, que gracias a Dios aún seguía parado y estaba encendido. Al llegar a ese lugar subí rápido y arranqué. Giré una última vez hacia la dirección donde estaba la casa, pero ahora ya no había nada. Todo estaba oscuro. No había ni rastro del foco que había visto antes. Desde aquella fatídica noche, empecé a creer en todas esas cosas que habitan en las calles y en el bosque. Empecé a creer en brujas e historias del diablo, porque sé que son reales. Y aún más importante, creí más que nunca que jamás debes pararte en la carretera, y menos de noche, porque cosas malas pueden pasar. Por algunos años trabajé como chofer de Thornton. Fueron cerca de 3 o 4 años en los que anduve en ese empleo, pero después de lo ocurrido aquella fatídica noche, ya no quise regresar jamás a trabajar en ese ni en ningún otro trabajo que fuera de noche o en camiones pesados. Yo soy originario del estado de Guerrero. En ese entonces mi trabajo como chofer de Thornton era el de cocotero. En resumidas palabras, yo iba hasta el pueblito donde el coco era muy abundante para comprarlo y cargarlo a mi camión para después llevarlo a la ciudad de Acapulco, donde los vendía todo el turismo.
Aquellos viajes los hacía 2 veces por semana, y como se han de imaginar los lugares a donde viajaba por los cocos, eran lugares alejados de la ciudad, donde los caminos eran de tierra y el acceso era algo complicado, más con camiones pesados como el mío. Este relato como tal ocurrió una tarde que había ido por cocos a uno de estos poblados. Mi camión estaba completamente lleno de cocos y estaba listo para regresar a la ciudad de Acapulco. Lamentablemente, desde la tarde había empezado a llover y la carretera al ser de tierra estaba en pésimas condiciones. El camión estaba sumamente pesado, así que sabía que si regresaba en esas condiciones, lo más seguro era que me atoraría en el lodo, y esto sería un problema muy grave. Esperé unas horas a que el clima mejorara, pero la noche casi había caído. Sin demora y creyendo que quizás volvería a llover, empecé a manejar con mucho cuidado intentando volver a la ciudad. Todo el camino, como era de esperarse, estaba en pésimas condiciones. Había arroyos de agua cayendo de todos lados. La tierra estaba suelta y hecha lodo, pero aún así me las ingenié para manejar y no tener algún accidente. Para mi desgracia, poco a poco la noche fue cayendo a tal punto que tuve que prender las luces del camión para poder ver el camino. Transitaba en medio de la selva guerrerense por un camino lleno de lodo y hoyos, además que por el mal clima no parecía que nadie más estuviera en la carretera. Para mi mala suerte, en ese momento se soltó la lluvia y eso entorpeció mi visión, haciendo aún más difícil manejar. Sé que iba a buena velocidad cuando vi como alguien salió de los matorrales que estaba a un lado de la carretera y pasó cruzando al otro lado. Pero a este hombre no le dio tiempo y al cruzar lo atropellé con el tráiler. Sentí como las llantas pasaron por encima de él y a sabiendas que sería un milagro si es que se salvaría, con el perdón de Dios no me detuve y seguí adelante. El corazón me latía muy fuerte porque prácticamente hace unos segundos había cometido un enorme crimen. Ante el miedo pisé el acelerador a fondo para salir de esa escena del crimen, pues no quería que nadie se enterara de lo que había hecho. Manejé por unos 15 minutos a todo lo que mi camión daba. En curvas parecía que casi salía volando, y decenas de cocos se caían por la velocidad del tráiler. Creo que forcé mucho mi vehículo, que de pronto se apagó. Lamenté mi suerte, pues aún estaba relativamente cerca de la escena del crimen, y si no lograba hacer que el camión arrancara, de seguro algún curioso se daría cuenta que yo fui el culpable. Tomé una linterna que tenía y bajé del camión para revisar el motor, aunque no quería siquiera ver la parte del motor porque de seguro ahí estaba la sangre de aquel individuo que había arrollado, pero no me quedó de otra. Sin embargo, al alumbrar con la luz a ese lugar donde fue el impacto, noté que sí había rastros de algo que parecía ser sangre. Digo parecía porque esta no era roja, sino más bien de color verde. Justo en la parrilla del tráiler estaba una enorme mancha salpicada por todas partes de una clase de líquido de color verde. Al ver eso no entendía qué diablos era eso, pues no recuerdo haberlo visto antes. Con la lluvia cayendo sobre mí me di prisa y rápidamente moví todo lo que entendía podía estar mal en el tráiler. Estaba por terminar cuando de repente escuché un aullido muy fuerte. Aquel sonido retumbó a solo un metro de donde yo estaba, pero se me hizo raro porque por toda esta zona no hay coyotes y mucho menos lobos. A lo mucho zorros, gatos de monte y quizás algunos jaguares, pero ninguno de ellos hacía el sonido de aullido como el que había escuchado. Aquello me llenó de mucho miedo, así que al terminar de ver el motor, bajé enseguida e iluminé a mi alrededor, notando que, a unos 4 o 5 metros de donde yo estaba, a la mitad de la carretera,
estaba un enorme perro parado. No estoy seguro, pero este perro era de color negro. Fácilmente medía más de medio metro de altura, además que era muy largo. Tenía ojos rojos y un par de colmillos donde, no sé si era por la lluvia, pero les corría una gran cantidad de baba. Ante el miedo de ver eso me quedé paralizado. Quizás sería su mirada, pero esa cosa me dio mucho terror. En un intento de escapar de esa cosa, lentamente me agaché y tomé una piedra del suelo. Se la arrojé dándole justo a un lado de su ojo derecho. Creí que mi tiro fue certero, pues logré lastimarlo. Eso lo sé porque empezó a escurrir algo de su mejilla, pero esto que le escurría no era sangre, no al menos como se esperaba. Era más como un líquido espeso de color verde, algo muy parecido al líquido que estaba en la parrilla del camión. A pesar del golpe, ese perro no huyó. Es más, ni siquiera caminó. Siguió viéndome fijamente a los ojos. Supe que estaba en peligro, así que corrí rápidamente a la cabina del tráiler, casi al mismo tiempo que ese perro se echó hacia mí. Por suerte logré llegar a tiempo y encender el camión que, gracias a Dios, prendió y arrancó. El perro intentó meterse por la puerta del conductor, pero no pudo. Yo pisé el acelerador a fondo y, a pesar de la lluvia, avancé a toda velocidad. El perro me siguió por un largo tramo hasta que desistió, y sabrá Dios a dónde se fue. Una vez pasado ese hecho, analicé las cosas y llegué a la conclusión que lo que había atropellado metros atrás fue un perro igual al que vi parado. Eso lo digo por el líquido verde que le escurrió. Aunque la pregunta real aquí es, ¿quién o qué eran esos perros enormes que vi en la carretera? Estoy seguro que muchas veces hemos oído relatos donde brujas se llevan a las personas, pero ¿alguna vez han escuchado una historia donde una persona se haya llevado a una bruja? Quizás sea la primera que escuchen y ojalá no les guste. Entre el año 1971 y 1975, mi abuelo de nombre Josué fue trailero para una empresa de transporte de animales de granja. La razón del por qué trabajó tan poco tiempo como chofer es porque una noche, mientras iba a entregar un cargamento de cerdos, algo lo atacó y tardó mucho en ser el mismo. Según se cuenta esta historia en mi familia, una noche mi abuelo Josué había salido del rastro que estaba a las orillas de la ciudad de Toluca de Lerdo, en el Estado de México, e iba con dirección a lo que antes se le conocía como el Distrito Federal en la Ciudad de México. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando él iba manejando por la carretera algo solitaria, cuando vio como en medio del camino una mujer mayor vestida de negro con un bastón en mano y con una gran joroba en la espalda. Lo obligó a detenerse para no arrollarla. Cuando él lo hizo, se bajó enseguida muy enojado por la imprudencia de esa anciana, pero al descender del camión, mi abuelo sintió un frío horrible y un miedo indescriptible. Sin embargo, confrontó a esa mujer exigiéndole que se quitara del camino. La mujer, claramente alguien de aspecto horrible, le dijo a mi abuelo que sí, pero si le regalaba un cerdo que él transportaba en su camión, porque tenía 5 días de no comer nada y tenía mucha hambre. Mi abuelo, molesto por la tontería que hizo antes, se molestó aún más por lo que escuchó, siendo que le dijera a la mujer que se quitara del camino, pero aquella anciana no le hizo caso. Ante el tiempo que estaba perdiendo, mi abuelo cargó a la mujer y la arrastró hasta la orilla de la carretera. Al principio el peso de esa anciana era algo que él esperaba, algo que podía cargar, pero al estar casi a punto de dejarla en la orilla, sintió que ella, la mujer, incrementó su peso casi al triple, haciendo casi imposible poder moverla.
De hecho, eso fue lo último que él recuerda antes de caer desmayado y ser encontrado en ese mismo lugar 5 horas más tarde. Cuando mi abuelo fue encontrado por otro chofer de tráiler, dice que tenía algunas lagunas mentales y no recordaba nada de lo que había ocurrido, pero más aterrador era que su camión, que estaba lleno de cerdos que él transportaba, habían sufrido un accidente. La mitad de todos los puercos estaban en el suelo de la carretera, muertos. A estos parecía que algo los había atacado y les había chupado toda la sangre. A la altura de sus cuellos tenían 2 marcas de colmillos y estaban completamente chupados, secos hasta los huesos. La mitad de todo su cargamento de cerdos estaba tirado ya sin vida, y la otra mitad estaba en el fondo del tráiler llenos de miedo, como si hubieran visto algo horrible. A raíz de ese hecho, la compañía despidió a mi abuelo porque pensó que él había cometido un accidente por negligencia. Bueno, esa fue una de las razones, pues la otra que provocó su despido fue que mi abuelo jamás pudo volver a manejar, ya que sus manos quedaron con una clase de temblorina que hacía que no pudiera sujetar el volante fijamente. Él nunca tuvo este malestar antes y solo apareció de la noche a la mañana después de haber cargado a esa mujer. Debido a las secuelas con las que quedó mi abuelo, no pudo trabajar por un tiempo, siendo que alguien tuviera que tomar la batuta de la familia. La cosa era que en ese tiempo todos sus hijos eran muy chicos como para trabajar, así que mi abuela tuvo que hacerse cargo de todos. Mi abuela es de una comunidad de Oaxaca, y como bien dice mi abuelo, le salió más cabrona que bonita, pues ella regresó al rastro a pedir el trabajo de trailero, y cómo es el destino que se lo dieron, siendo que ahora mi abuela fuera quien manejara el mismo camión que mi abuelo manejaba antes. Ella aprendió rápido el oficio de trailera con ayuda de mi abuelito, y en los meses ya cubría todas las rutas. Sin embargo, ella siempre iba preparada por si algún día se encontraba con aquella anciana que le hizo aquel mal a su esposo. Cómo es el destino que una noche del año 1979, a eso de las 3 de la madrugada, mi abuelita salía del rastro con el camión lleno de cerdos, cubriendo la misma ruta de siempre, y curiosamente, una mujer ya de edad avanzada se le cruzó en medio del camino y la hizo frenar de golpe. Mi abuela no necesitó explicación alguna, no necesitó un pretexto. Ella sabía bien quién era esa mujer anciana. Mi abuela, al provenir de un pueblo en las faldas de la sierra de Oaxaca, sabía más o menos lo suficiente de cómo combatir a las brujas. Pues desde que ella escuchó a su viejo contar que él lo atacó, ella supo que se trataba de una maldita bruja. Mi abuela bajó del camión empuñando en una mano una bolsa de sal y en la otra una campana hecha de cobre. Así como bajó, tocó aquella campana, que a la hora de producir el sonido hizo que la anciana echara al piso tapándose los oídos. No sé qué efecto tiene el sonido de la campana, pero según se cree, el ruido que producen es algo que ellas no pueden soportar. Con la bruja tirada en el suelo, tapándose los oídos, mi abuela empezó a echarle sal. Mientras la sal tocaba su cuerpo, salió una clase de humo como si la estuviera quemando. El efecto que se producía era algo similar a como si le echara sal a un caracol. Y eso mismo pasaba con la bruja. En aquella madrugada oscura y solitaria en plena carretera, solo se escuchaba cómo la bruja gritaba y se retorcía de dolor, pero mi abuelita, lejos de tocarse el corazón, la siguió torturando. Ya con la bruja muy débil, la amarró de manos y pies para después subirla a su camión. Mientras conducía, tocaba cada cierto tiempo la campana y le echaba sal en todo el cuerpo para que esa bruja siguiera débil y no la fuera a atacar.
Uno creería que mi abuela llevaría a la bruja a alguna iglesia o algún lugar religioso para entregarla, pero no, ella hizo algo peor. Manejó hasta un río que pasaba cerca de la carretera. Ahí bajó a la bruja y la siguió molestando hasta que se cansó. Pero ahí no terminaron las cosas. Mi abuela buscó una gran piedra, una que apenas si podía rodar, para con ella amarrar a la bruja de manos y piernas, con la intención de arrojarla a las profundidades del río. Mi abuelita dice que el acabar con las brujas no estaría fácil. Ellas no fallecen de la misma forma que las personas. Ellas tienen que tener rituales muy específicos para que puedan desaparecer, pero lo que sí se puede hacer con ellas es apresarlas por mucho tiempo, incluso por la eternidad. Mi abuela sujetó bien a esa bruja de manos y pies, le amarró la campana de cobre al cuello y después le metió toda la bolsa de sal a la boca, para después tapársela con un pedazo de tela. Acto seguido empujó la piedra a la parte más profunda del río y vio cómo la bruja empezó a hundirse. Tú no sabes quién soy yo, pero yo sí sé quién eres. Ojo por ojo y diente por diente, dijo mi abuela. La bruja estaba tan bien amarrada que era imposible que pudiera salirse, que pudiera escaparse. Además que estaba muy débil, pues la campana con la corriente del agua seguía produciendo su sonido tan característico que debilitaba a esa mujer. Mi abuela estuvo en plena madrugada a orillas del río, esperando a ver si la bruja lograba sobrevivir, pero tras una larga espera, ella nunca salió. Si se lo preguntan, no, mi abuelita no acabó con ella. Las brujas no se pueden ahogar así de simple. Lo único que hizo fue apresarla hasta que logre salvarse, o hasta que ella misma quiera acabar con su propia existencia. Después de eso, mi abuela subió a su camión y terminó de hacer su trabajo correspondiente. Al llegar a la casa fue recibida por mi abuelo, que le dio la fantástica noticia que sus manos ya no temblaban tanto. Se había curado por obra divina, o eso creía él, hasta que mi abuelita le contó todo lo que había hecho. Mi abuelo echó de rodillas y se puso a llorar. No sabe realmente si en forma de agradecimiento a mi abuela, o quizás era por miedo, pues lo que ella hizo es algo que nunca jamás antes, y hasta el día de hoy, ha escuchado alguna mujer u hombre haber hecho, siendo que reafirmó lo que alguna vez le dijo de joven a su esposa, a mi abuelita. Me saliste más cabrona que bonita. A día de hoy no se sabe qué es de la bruja, si es que sigue ahogada en el río o si es que ya salió. Cual sea el caso, mi abuelita está lista por si regresa y viene a buscarla, porque como ella dice, con su familia nadie se mete, y menos una maldita bruja como esa. Mi nombre es Raúl Sánchez y quiero compartir una historia que me pasó hace varios años atrás, cuando manejaba tráiler para la empresa en la que actualmente laboro. Esa noche, como a eso de las 9 p.m, estaba regresando de un viaje que había hecho a Hermosillo, Sonora. Transitaba por la autopista federal cuando más adelante vi una larga fila de autos. Se trataba de tráfico. Muy probablemente se debió a un accidente que había ocurrido más adelante. Y al parecer no me había equivocado. Aquel tráfico se había generado a raíz de un accidente que hubo en autopista, y al parecer fue algo aparatoso. A lo lejos se podía ver una gran fumarola de humo negro y un resplandor amarillento o rojizo, que eran las llamas producidas por la explosión de alguno de los vehículos involucrados. El tráfico se hizo tan grande que fue imposible seguir avanzando. Así que me bajé del tráiler y, al igual que decenas de conductores, desde lejos me puse a ver aquel trágico accidente.
En ningún momento hice por acercarme a ese lugar, ya que sabía que mi presencia en aquel sitio, aparte de ser innecesaria, sería solo la de un estorbo. Eso sin contar que me estaría arriesgando mucho, a sabiendas que el accidente provocaría que demorara horas parado ahí. Me senté a las orillas de la carretera para que me diera un poco el aire, y de paso me puse a platicar con los otros conductores sobre lo sucedido. Habría pasado una media hora cuando me dieron ganas de ir al baño. En el lugar donde me encontraba no había absolutamente nada. No había casas, comercios, nada. Era campo abierto, así que aproveché para caminar hasta la parte más alejada del campo y hacer mis necesidades. Me alejé entre la hierba alta lo más que pude, hasta un punto donde nadie de los conductores que aún seguían en las orillas me pudiera ver. Con la escasa luz de los autos estacionados por el tráfico, me iluminé para apresurarme a hacer mis necesidades. Cuando terminé y a la hora de regresar a la carretera, me sorprendió escuchar un siseo de alguien que trataba de llamarme la atención. Al girar hacia atrás, en la penumbra de aquel campo de pasto alto, vi que había un hombre vestido con un pantalón de mezclilla y una camisa blanca que me estaba viendo. Me espanté, pero no era que pensara que era algún fantasma, sino porque creí que ese tipo me vio hacer mis cosas. Le pregunté por qué no me dijo antes que estaba ahí. Aquel hombre de blanco solo permaneció parado y no dijo nada. Le pregunté si estaba bien, si acaso él también estaba en ese lugar haciendo lo mismo que yo. Sin embargo, el hombre tampoco dijo nada. De hecho, en los pocos segundos que vimos no expresó algún tipo de palabra, ya que después empezó a caminar. No sé si fue por la luz de los autos estacionados en la pista que ya no llegaban hasta donde estábamos, pero pude ver como aquel hombre de blanco desapareció. Desapareció como si se fuera desvaneciendo lentamente ante mi mirada. Al ver eso, regresé corriendo a toda prisa hasta mi tráiler. Por miedo que pensaran que estaba loco, no le dije nada a nadie de lo que había visto. ¿Qué de extraño tiene esto?, se preguntarán ustedes. Lo que pasa es que minutos después la fila de autos empezó a avanzar. Lentamente me iba acercando al lugar del accidente, el cual fue provocado por dos autos particulares que se impactaron. A la hora de pasar justo al lado de aquel accidente, vi como dentro de uno de los autos involucrados estaba el cuerpo de un hombre prensado entre los fierros retorcidos. Así como se lo imaginan, este hombre vestía de la misma forma en como vestía el hombre que vi en el pastizal alto. No puedo asegurar nada, pero creo que yo vi como el alma de ese hombre se había desprendido de su cuerpo y había pasado al más allá. Puedo deducir esto porque es algo que se cuenta mucho en las carreteras, pues mucha gente, sobre todo los colegas traileros, han dicho ver cómo el alma abandona el cuerpo de las personas en plena pista, y yo no fui la excepción. Hola Memo, me llamo Uriel y trabajo para la empresa refresquera de Coca-Cola. Soy chofer de camión repartidor en la zona 33 que corresponde a la parte rural del estado de Sonora en México. Entre mi ruta de entrega se encuentra un pequeño pueblo el cual suelo visitar una vez cada 2 semanas para dejar producto de la compañía en las pequeñas tiendas que ahí están. Este pueblo se llama La Rosa y como ya te he dicho es bastante pequeño, de no más de 300 o 400 habitantes. Hace unos 6 o 7 meses atrás, salí de la ciudad en dirección a aquel pueblo de La Rosa, a repartir todo mi producto. El camino hasta ese lugar es algo incómodo, ya que está a más de 40 minutos de distancia, y todo es por pura terracería. No hay pavimento ni señalización alguna. A este lugar ya había ido múltiples veces y hasta ese entonces todo había sido bastante normal. Pero en esa ocasión, al casi llegar al pueblo, vi que en medio del camino había varios hombres, unos 7 u 8,
que estaban haciendo señales para que me detuviera. Al hacerlo fue casi imposible no darme cuenta que varios de ellos estaban armados, ya que se les veían armas de fuego fajadas a la cintura. Aquello me dio algo de miedo pensando que podrían tratarse de ladrones. Al hacer alto total, uno de los hombres se me acercó y subió al camión para decirme unas cuantas cosas. Él me preguntó mi nombre, a qué venía y que también revisarían mi carga. Le di mi nombre y lo que hacía, pues bueno, al ver el camión era más que obvio, pero no se los dije de esa manera. Aquellos hombres me bajaron del camión y revisaron todo el producto. Me hicieron algunas preguntas para luego dejarme ir con una sola encomienda. Vete rápido, entrega y regresa. No te tardes mucho, que te andaremos vigilando. La verdad no quise preguntar el porqué de aquella revisión, aunque se me hizo rara ya que nunca antes en ese pueblo me había pasado algo así. Cuando llegué a la primera tienda del pueblo, y mientras repartía el producto, le pregunté a la señora del negocio sobre los hombres de la entrada, si es que ella sabía algo. La señora bajó la voz y dijo algo que sonó bastante extraño. Los hombres de la entrada son padres de familia del pueblo. Usted no está para saberlo, pero desde hace ya varias semanas en el pueblo han estado desapareciendo niños. Hasta ahora nadie sabe quién se los está llevando. Los casos son tantos que los padres de familia armaron una brigada para revisar a todos los que entran y todos los que salen del pueblo, tratando de hallar el culpable. Espero ahora entienda el por qué hicieron ese retén en la entrada, pero tranquilo, si usted no tiene nada que ver, todo estará bien. Después de oír lo que la señora me dijo, me quedé un poco más tranquilo, pero no menos temeroso. Una vez que terminé de repartir todo el producto en las distintas tiendas del pueblo, y siendo más o menos las 5 o 6 de la tarde, tomé camino de regreso hacia la ciudad. Apenas estaba saliendo del pueblo de La Rosa, cuando sobre el camino una mujer se me atravesó. Ella salió del lado izquierdo de entre uno de los matorrales y pasó corriendo a toda velocidad hacia el otro lado. Lo primero que se me hizo raro de esa mujer era que llevaba cargando en brazos a un infante. Por la rapidez de la escena fue casi imposible ver exactamente qué era, pero por la forma puedo jurar que sí, se trataba de un niño. Aunque eso no era ni fue lo más extraño del caso, pues aquella mujer que vestía completamente de negro, con un vestido que le llegaba hasta las rodillas, dejaba ver sus pies descalzos, o más bien dicho, patas. Aquella mujer que pasó corriendo tenía por piernas un par de patas como las de gallina. Sé que fue muy rápido cuando la vi cruzar de un lado al otro, pero puedo jurar que aquella mujer que cargaba a un bebé tenía patas de gallina. Después de tallarme los ojos y de tragar saliva pensando que fue algo que mi vista me jugó, seguí más adelante hasta toparme nuevamente con el retén en la entrada. Los hombres me detuvieron y me examinaron totalmente para ver que mi camión no tuviera nada de anormal. Después me preguntaron si todo estaba bien. Les dije que sí al principio, hasta que recordé lo que hace un momento había visto. Quizás no me lo van a creer, pero hace poquito vi como una mujer con patas de gallina pasó corriendo por el camino. Casi la atropello, pero alcancé a frenar a tiempo. Aunque eso no fue lo más peligroso de todo, pues ella llevaba en brazos cargando a un pequeño bebé. Todos los hombres se quedaron viéndose unos a los otros. Después se pusieron muy alterados y me preguntaron dónde fue exactamente que los vi y hace qué tiempo. Le di la descripción más exacta que pude, y así como terminé de hablar, varios de ellos salieron corriendo a ese lugar. Conmocionado pregunté qué era lo que estaba ocurriendo, si acaso había visto algo malo. Pero esos hombres me empezaron a correr de ahí. Me dijeron que me fuera de una maldita vez. Ante el miedo no lo pensé 2 veces y subí al camión para salir volando de ese lugar. Curiosamente, esa fue la última vez que repartí producto en ese pueblo, ya que las semanas me cambiaron de ruta. Me quedé con muchas dudas de lo que pasó en aquel pueblo de La Rosa,
y por qué esos hombres actuaron de esa manera, aunque mi esposa me dice que cree que esa mujer que vi era quien se robaba a los infantes del pueblo y que era nada más y nada menos que una bruja. En mi trabajo como trailero he recorrido gran parte de la República Mexicana. Entre todos esos viajes encontré un motivo para establecerme en un lugar fijo y hacer una vida un poco más cómoda. El motivo es más que claro: una mujer. Actualmente resido en Baja California Norte y es aquí donde se desarrolla la siguiente historia. No tenía mucho de haberme hecho de un hogar aquí y mi empleo era simple a diferencia de lo que hacía años atrás. Pilotaba un tráiler que recibía mercancía de la aduana y la llevaba a estados como Baja California, Sonora, Chihuahua y algunos más de la parte norte. No era nuevo detrás del volante, ya tenía más de 15 años, así que tenía algo de experiencia. Mis manos con callos y mis ojos cansados eran una clara muestra de todo eso. Siempre solía recorrer los mismos caminos, ya que los clientes siempre eran los mismos. Lo único de lo cual debía cuidarme por aquellas zonas son de los grupos criminales que suelen atracar a los transportistas a altas horas de la noche. Pero una empresa donde laboraba, digamos que tenía cierto convenio con aquellos grupos, los cuales no robaban sus camiones a cambio de darles, ya saben, derecho de piso. Así que yo podía conducir a cualquier hora de la noche sin tener temor alguno, ya que el logo de mi camión me hacía pasar por alto a aquellos grupos delictivos. Pero esa noche lo último de lo que debía cuidarme era de los vivos. Estaba cargando mi mercancía en la aduana como de costumbre. Esa tarde tenía que entregar mi carga de trabajo en Baja California Norte, un viaje muy sencillo de un par de horas simplemente. Con todo listo comencé mi marcha por aquella autopista repleta de automóviles, pero a unos 20 o 30 minutos mi camión comenzó a darme algunos problemas. Se estaba calentando demasiado y se apagó inesperadamente. Como pude, logré llegar a un taller mecánico de esos que están a orillas de las carreteras. 3 mecánicos estaban trabajando a prisa buscando el desperfecto, ya que la carga que tenía debía ser entregada lo más pronto posible. No solo porque en mi caso me pagaban por horas, y si me excedía del límite de entrega, lejos de pagarme me descontarían, sino porque el cargamento era carne y debía ser refrigerado de manera correcta lo antes posible. En aquel taller estuve casi 1 hora y media, en lo que repararon algunas mangueras y depósitos de anticongelante que estaban averiados. Con un retraso de tiempo enorme, pregunté a los mecánicos de ahí si conocían algún camino que me permitiera cortar distancia hacia la ciudad de Baja. El camino más corto sobre la autopista, dijo uno de ellos. Resignado y con fe de pisar el acelerador a fondo, subí el camión para llegar lo antes posible. Pero antes de eso, un mecánico, el mayor de todos ellos, me detuvo. Oye, yo sé de un camino que te puede ahorrar una media hora o unos 40 minutos, pero es algo peligroso y por eso no se transita tanto. Ahorita son las 6 de la tarde. Creo que es buena hora y con suerte no correrás peligro si pasas por ahí. Si te interesa, te puedo dar las indicaciones de por dónde debes irte. Sin dudarlo le dije que sí, que me indicara por dónde seguir. Cuando dijo peligroso pensé en los ladrones, pero como ya hay convenio con ellos, no había de qué preocuparse. Cada segundo que pudiera ahorrarme sería clave para llegar a tiempo. Te sigues de frente por toda la autopista, unos 20 minutos. Pasando el tercer puente verás una salida de tierra. Es la única que hay en todo el lugar y no debes tener problema al verla porque es bastante grande. Una vez ahí sigue de frente sobre toda ella. No hay desviaciones ni cruces. Si manejas 30 minutos saldrás justo en la entrada de Baja. Pero solo hay una cosa más que debes saber. Puede que en el camino veas gente que te pide aventón. Por ningún motivo lo subas a tu camión.
Tú sigue derecho, así los veas medio moribundos, no te detengas. Si haces eso en poco tiempo llegarás a tu destino. Agradece al Señor aquel dato vital. Subí enseguida a mi camión y conduje derecho hasta ver cada uno de los puentes que debía pasar antes de llegar a la salida de tierra. Iba nervioso pensando que si las reparaciones fueron buenas o si me quedaría tirado a media carretera. Si tomaba ese sendero y mi camión volvió a fallar, no habría cómo pedir ayuda, de eso estaba completamente seguro. Pero lo peor fue cuando reaccioné algo tarde, sobre lo que dijo el mecánico de no subir a nadie. Me concentré tanto en irme que no pregunté el porqué de ello. Al pasar el tercer puente pude ver aquella salida de tierra que tenía un camino algo pronunciado de terracería. Me desvié y seguí el sendero que el señor me había dicho antes. La noche ya empezaba a caer. La luz comenzaba a meterse y la oscuridad se adueñaba de todo. Prendí mis luces y manejé despacio por aquel camino, el cual conforme iba avanzando notaba se volvía cada vez más y más descuidado, como si menos autos transitaran por él. La noche era cálida y todo parecía estar en completa calma. Sobre aquel camino a orillas vi una persona sentada. Pasé algo rápido y no pude ver más que eso. Por un momento llegué a pensar que vi mal. Tal vez solo se me figuró ver eso. Seguí mi marcha tratando de olvidar eso, pero más adelante las luces del tráiler volvieron a iluminar a una persona que estaba sentada al costado de ese camino. Se parecía mucho al que había visto atrás. Todo ese lugar no tenía una sola luz de alguna casa que diera señal de vida, así que era muy raro que alguien estuviera en esos caminos solitarios. Las manos empezaron a sudarme, tragaba saliva y me mojaba los labios con clara muestra de desconcierto. Más adelante lo volví a ver. Había una persona. Pasé más lento para ver de quién se trataba. Parecía ser un hombre, uno que estaba agachado con la cabeza viendo al piso. Vestía completamente de blanco, pero no tenía zapatos. Subí un poco la velocidad del tráiler. La cosa se estaba poniendo algo intensa. La temperatura cálida de un momento a otro pasó a bajar bastante y a hacer demasiado frío. Por una cuarta ocasión las luces parecían iluminar a la misma persona, aquel hombre de blanco descalzo. Ahora ya no estaba sentado, estaba parado haciendo aquella señal que suelen hacer cuando quieren aventón. No podía creer que fuera la misma persona, o era que hubiera varios de ellos. Ese hombre no era uno normal, de eso estoy seguro. Creo que a eso se refería el mecánico cuando me dijo que no subiera nadie, siendo que subiera más mi marcha para dejar atrás a aquel hombre. Dios, ¿qué pasa? No me digas que me voy a volver a encontrar con él. Dicho y hecho. Más adelante el mismo hombre estaba parado haciendo aquella señal. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Se oyó en el instante que pasé a su costado. La voz que me habló sonó tan nítida y tan clara que parecía provenir de mi tráiler. Para colmo, mi tráiler parecía que estaba calentándose nuevamente. Ahora no. Vamos, maldita sea, sácame de aquí, no puedes pararte. Bajé la velocidad para no forzar la máquina y evitar quedarme parado. Una vez más, ahí estaba enfrente de mí el mismo hombre parado. Debido a que iba algo lento, traté de ver su cara, pero era imposible. Tenía una sombra negra que no dejaba ver nada de él. Ayúdame, ayúdame por favor. Era ese hombre quien pedía ayuda. Pasé a su lado y lo ignoré por completo nuevamente. Volteé por el retrovisor para seguir viéndolo, pero a pesar de seguir avanzando, lo seguía viendo. Parecía que aquel hombre ahora venía detrás del camión. No sé si flotaba o corría, pero estaba muy cerca de la caja del tráiler. Tal vez era porque no iba muy rápido, y eso le permitía seguirme el ritmo, pero aún así no es como que viniera tan lento como para que alguien pudiera acercarse corriendo.
Algunos golpes se oyeron en la caja del tráiler. Ese hombre de blanco golpeaba con fuerza allá afuera. Ayúdame, ayúdame. Seguía repitiendo que lo ayudara. No podía subir la velocidad porque mi tráiler se calentaría y si eso pasaba, estoy completamente seguro que sería mi fin. Un rosario colgaba de mi parabrisas. Lo tomé mientras repetía una y otra vez. Vamos a estar bien, vamos a estar bien. No puede ser nada malo. Pero yo sabía que eso que me seguía no era ninguna persona. Era un fantasma. Los golpes retumbaban en la caja con mucha fuerza más que antes, y la voz que me pedía ayuda no paraba de hablar. Vamos, vamos, sé que podemos salir de aquí. A lo lejos ya se veían algunas luces con claridad. Casas, son casas, dije, pero no era así. Aquellas luces eran de una gasolinera. Aquella carretera me sacaron directo a ese lugar. Volteé a ver a mis espejos. La sombra blanca se iba alejando así como los golpes, mismos que ya no se oían, y las voces de ayuda también dejaron de escucharse. Al llegar a la gasolinera bajé del camión pálido del miedo. Respiré profundo. Algunos trabajadores de ahí se acercaron y me preguntaron si estaba bien, si me había pasado algo. Ellos no me creyeron cuando les dije de aquel hombre que vi en esa carretera. Más relajado subí al tráiler y seguí adelante, pues la autopista estaba justo enfrente de esa gasolinera. El mecánico tenía razón. Ese camino me sacó a inicio de la ciudad y en cuestión de media hora ya estaba cerca. Pero ese tiempo lo pagué muy caro. Por semanas tuve varias pesadillas recordando aquella noche y aquel hombre de blanco. Llevo trabajando como trailero más de 20 años ininterrumpidos, y en todos esos años jamás había tenido una sola experiencia paranormal. Es curioso que mencione esto, ya que mis colegas me han contado infinidad de relatos que les suceden en la carretera, y más a altas horas de la madrugada. Sin embargo, en mi caso, aunque he recorrido las carreteras de casi todo México, nunca he visto nada. Creo que es más bien que no tengo eso que muchos le llaman don para ver las cosas, lo que me ha permitido jamás presenciar algo de este tipo. Sin embargo, la única noche que vi algo que rompió mi cordura fue una noche que mi esposa me acompañó en un viaje y de hecho, creo que lo que pude ver fue gracias a que ella venía conmigo. Por allá del lejano año 2014, mi esposa Alejandra estaba embarazada de 8 meses de lo que era nuestro primer hijo. Ella había entrado al último mes de gestación, por lo cual el niño podría nacer en cualquier momento. En ese entonces mi esposa y yo vivíamos en la Ciudad de México, en una colonia popular, una donde no teníamos a ningún familiar cerca o siquiera vecinos de confianza. De hecho, nosotros somos del estado de Tlaxcala, así que no conocíamos prácticamente a nada ni a nadie. En ese mismo tiempo a mí se me asignaron algunos viajes que iban de la Ciudad de México hacia Querétaro, todo con tal de dejar mercancía para la empresa en la que estaba trabajando. De hecho, tuve una semana en la cual me ausentaría de mi casa para trabajar a marchas forzadas, pues la empresa así lo requería. Cuando me dieron esta noticia yo le conté a mi esposa. Ella no quiso quedarse sola en casa, ya que si empezaban las labores de parto no tenía nadie con quien recurrir para que la apoyara. Fue por ese motivo que ella me dijo que iría conmigo a trabajar. De ese modo siempre estaría al pendiente de ella si es que empezaba con el trabajo de parto. Incluso el hecho de estar en el tráiler en la ciudad de Querétaro nos daba algo de seguridad de poder llevarla a un hospital en caso de emergencia. Adecué el camarote del tráiler para que mi esposa pudiera acomodarse cómodamente en los días que estuviéramos fuera y no tuviera algún tipo de problema ella o el bebé. De este modo y con la bendición de Dios, salimos a trabajar con mi esposa conmigo. Los primeros días fueron tranquilos. De vez en cuando se daba una falsa alarma de dolores en mi esposa, pero esta se calmaba después de unos minutos.
Una noche los dos veníamos manejando muy a las orillas de la ciudad de Querétaro, cuando a mi esposa le dieron ganas de ir al baño. El lugar donde nos encontrábamos estaba sobre la pista, muy lejos de todo, donde todo lo que nos rodeaba era campo abierto. Por suerte logramos ver una gasolinera donde mi esposa bajó para ir al baño. Mientras yo la esperaba y estando prácticamente solo en ese lugar, ya que eran cerca de las 12 de la noche, escuché el ruido de un bastón de madera que chocaba contra el concreto del piso. Giré mi cabeza y a unos metros vi que venía una señora mayor de unos 70 años aproximadamente, caminando en dirección hacia mí. Ella se paró justo enfrente mía y me preguntó si el tráiler que estaba estacionado era de mi propiedad. Le cuestioné quién preguntaba y a qué se debía la pregunta. La señora dijo que ella venía de una ranchería cerca, pero quería ver si alguien le daba un aventón. Le dije que no podía, ya que no estaba autorizado a llevar extraños en el vehículo de la empresa. La anciana no respondió nada y solo giró su cabeza hacia el baño de las mujeres. No estoy seguro, pero era como si esperara algo, como si esperara que mi esposa saliera, porque cuando ella salió, la anciana se le quedó viendo con una mirada muy fija y fría. Pero creo que no veía a mi esposa, sino veía su vientre. Cuando mi esposa vio a aquella anciana, se llevó las manos al estómago y se dobló de dolor. Me acerqué a ella y le pregunté qué pasó. Ella dijo que de pronto sintió un fuerte dolor en el vientre. Era como si el bebé estuviera pateando bruscamente desde el interior, como si estuviera muy inquieto. No lo recuerdo bien, pero puedo jurar que regresé mi mirada a la anciana y me parece ver que ella tenía una expresión diabólica en su rostro, a la vez que de su boca estaba saliendo mucha saliva, como si saboreara algo con mucho placer. Tomé a mi esposa y rápido subimos al tráiler creyendo que estaba entrando en labor de parto. La anciana me preguntó otra vez si podía llevarla, pero le dije que no, que tenía un problema más grande que resolver en ese momento. Rápido encendí el tráiler y manejé a la ciudad esperando llegar a tiempo para que mi esposa no tuviera complicaciones. Lo curioso fue que conforme arrancamos y nos alejamos de la gasolinera, mi esposa se fue sintiendo más y más tranquila. Sus dolores calmaron y su vientre dejó de ser pateado por el bebé, que también se tranquilizó. Manejé cerca de 10 minutos calmado cuando de repente, otra vez el bebé empezó a patear desde dentro a mi esposa. Los dolores regresaron y ella empezó a doblarse nuevamente por estas molestias. Le dije que tratara de ver por la ventana para que se distrajera en lo que llegábamos al hospital. Ya faltaba poco para entrar a la ciudad, solo que soportar unos minutos. De pronto ella, mi esposa, me dijo si eso de ella era real o si era una alucinación por sus dolores. Le pregunté a qué se refería. Mi esposa apuntó al espejo retrovisor de su lado. En él se podía ver cómo detrás del tráiler venía volando una mujer muy parecida a la anciana que dejamos en la gasolinera. A decir verdad, creo que era la misma, ya que hasta tenía ese mismo bastón de madera en la mano. Me tallé los ojos, pero seguía viendo lo mismo. Eso de ahí era una mujer real que nos venía siguiendo de una manera inexplicable, porque ella parecía volar, y lo hacía a más de 80 kilómetros por hora. Es una bruja, dijo mi esposa. Mi piel se erizó y mis manos empezaron a sudar por el temor, pero no podía mostrar debilidad por mi esposa y por mi hijo. Apresuré la marcha del tráiler mientras rezaba en voz baja pidiendo a todos los santos que eso de ahí por favor se alejara. Muy al frente ya se veían las primeras luces de la ciudad, y no fue hasta que llegamos a ellas y entramos a la zona urbanizada que la bruja dejó de seguirnos. Como era de esperarse, una vez que dejó de seguirnos, el dolor de mi esposa desapareció.
Era como si esa mujer pusiera inquieto a nuestro bebé y eso provocara sus malestares. A los días nació mi bebé sano y salvo. Mi esposa se recuperó satisfactoriamente de todo, pero nos quedó el recuerdo de la noche en que una bruja nos siguió buscando llevarse a nuestro hijo. Buenas noches, Memo. Mi nombre es Wilfredo y quiero contarte una historia que me tocó vivir cuando yo era un joven adolescente en compañía de mi abuelo Adrián. Primero que nada, debo decirte que soy originario de Veracruz. Toda mi vida he vivido en un pequeño pueblo costero, mientras que mi abuelo, quien es trailero de oficio, también vive en este mismo pueblo, solo que unas cuadras de mi casa. Recuerdo muy bien que cuando yo era un adolescente, por allá de los años 1998, solía visitar mucho a mi abuelo, quien en ese entonces trabajaba como chofer de tráiler llevando mariscos frescos desde la costa de nuestro pueblo hacia la ciudad del puerto de Veracruz. Mi abuelo solía viajar siempre de mañana o de tarde, porque no le gustaba hacerlo de noche. Él decía que esa hora era la hora más fea de todas, aunque algunas ocasiones por causa de fuerza mayor tenía que manejar de noche aunque no fuera de su agrado. Por alguna extraña razón que en su momento desconocía, cada que mi abuelo viajaba de noche, a la parte trasera de su tráiler subía un puerco o un par de gallinas de buen tamaño para después irse a trabajar. Eso fue algo que llegué a ver múltiples veces, pero nunca le pregunté a qué se debía eso. En alguna ocasión recuerdo tocar el tema, pero no fue tan a fondo, siendo que mi abuelo solamente me dijera: por seguridad, hijo, es por seguridad. Nunca entendí el porqué de eso hasta una noche que tuve que acompañarlo a entregar una carga. Esa noche en especial, mi abuelo recién se había recuperado de la enfermedad del dengue. Él se encontraba en buenas condiciones, pero aún tocado por algunos momentos. Ante la terquedad de ponerse a trabajar, mi abuelo tomó un viaje de marisco. Sin embargo, a mi familia no se le hizo tan cómodo esto. Fue por eso que me pidieron que lo acompañara todo el camino para corroborar que estuviera bien. Eran cerca de las 11 de la noche cuando todo el cargamento se subió al tráiler, no sin antes subir a la parte trasera del mismo un puerco mediano que amarró mi abuelo para que no se fuera a mover mucho. Recuerdo que esa noche le pregunté a mi abuelo para qué era el puerco, a lo que él simplemente me dijo que nos ayudaría un poco más adelante. Ya con todo a bordo subí al tráiler y comenzamos nuestro recorrido. Salimos de nuestro pueblo y avanzamos por toda la costa, que a esa hora sí daba mucho miedo. Las luces del tráiler solo iluminaban las palmas de cocos y algunos árboles que crecían por la zona. Por ciertos puntos se podía oler el olor de la sal del mar, misma que se desprendía porque estábamos sumamente cerca de esa parte. También se podían escuchar los sonidos de las olas que chocaban en lugares de mar abierto. En toda esa parte de la carretera no hay casas. No hay comercios, no hay nada. Lo único que hay solo es tierra de la carretera y arena suelta. Para hacer más ligera esa noche, mi abuelo prendió la radio y dejó algunas canciones clásicas de la época. Esa noche platiqué algunas cosas con mi abuelo, pero nada relevante para la historia. De hecho, pensé que ese trayecto sería muy tranquilo. Sin embargo, pasado media hora y después de estar muy lejos de nuestro pueblo y de cualquier otro pueblo, mi abuelo bajó la velocidad del tráiler y dijo que me preparara. ¿Para qué?, le respondí. Mi abuelo dijo que no me asustara, pero que estuviera listo para todo. Poco a poco mi abuelo fue bajando la velocidad en aquel camino de tierra y mientras lo hacía, pude ver como a las orillas e iluminados por la luz del tráiler, algo parecía correr entre las palmas de coco. No sé qué era, pero corría muy rápido como si se tratara de un perro.
De pronto mi abuelo paró por completo. No apagó el tráiler, solo lo dejó encendido para después decirme que bajara con él, para que juntos entregáramos al puerco. Yo no entendí nada, pero justo en ese momento, algo apareció enfrente de nuestros ojos. De un costado del camino, salió caminando un animal que se paró justo en medio de la carretera. La luz del tráiler fue tan precisa que dejó ver todo el cuerpo de esa cosa, de ese ser. Aquello se trataba de un animal muy parecido a un perro xoloscuincle, de esos de piel negra pero sin nada de pelo, aunque este tenía todo el pellejo pegado a los huesos, tanto que sus costillas eran visibles. La altura y el tamaño de este animal eran enormes, casi del tamaño de un burro, un tamaño que no era normal para un perro común. Por si fuera poco y para darnos a entender que no era un animal, este perro, a pesar de tener todas las características de eso, de un perro, su cara no tenía las mismas cualidades. La cara de este animal era más parecida a la cara de una persona con orejas, boca y nariz. Era como si fuera una persona, pero que sus ojos brillaban mucho. Aquello paró en medio de la carretera y se nos quedó viendo. Yo le grité a mi abuelo, que muy relajado dijo que no tuviera miedo, que era normal ver a ese animal. Mi abuelo caminó hasta la caja del tráiler y con toda la serenidad del mundo bajó aquel puerco entre chillidos, pues parecía él también sentía el mismo miedo que yo. Ándale, dale esto al nahual para que nos deje pasar, dijo mi abuelo dándome el mecate con el puerco amarrado. Así como están ustedes, es como yo me quedé intrigado en ese momento, pues no entendí nada de lo que estaba pasando. Mi abuelo suspendió el mecate haciéndome que lo tomara y que caminara hasta ese perro enorme para dárselo. Yo no quería hacerlo, pero mi abuelo me dijo que tenía que hacerlo, ya que si no esa cosa se iba a enojar y nosotros pagaríamos por ese enojo. Ante la amenaza tomé el mecate y caminé lentamente hasta ese animal que solo estaba ahí parado viendo fijamente hacia el frente. Empujé al pobre puerco para que avanzara porque él también tenía miedo, y con justa razón. Estando a 1 metro de aquel nahual, dejé al puerco, quien trató de huir por el temor de eso, pero ese perro negro sin pelo y de cara humana lo sujetó con la boca y se lo llevó corriendo al interior de varias palmeras de coco. La luz del tráiler ya no lo iluminó más y se perdió en la oscuridad de la noche. Ya viste, no era difícil. Ahora vámonos antes de que se nos haga tarde, dijo mi abuelo. Yo subí el tráiler, pero ya no volví a ser el mismo. Esa noche algo cambió en mí e hizo que viera las cosas de otra manera. Nunca me imaginé que todas las noches que mi abuelo salía a carretera, él se llevaba animales para entregarlos como ofrenda a ese nahual y este lo dejara continuar con su camino. La carretera estaba vacía como siempre a esas horas de la madrugada. En ese entonces me gustaba conducir de noche porque había menos tráfico y era todo más tranquilo. La radio apenas lograba captar algunas emisoras, así que eso me acompañaba con el ronroneo del motor y ocasionalmente el crujido de la estructura del tráiler que, por lo viejo que era, empezaba a sonar por todos lados. Esa era una ruta que conocía muy bien. Iba en medio de la nada en un tramo solitario atravesando el desierto de Arizona. El aire acondicionado rugía en el interior de la cabina y el café, aunque amargo, me mantenía despierto. Mis ojos recorrían el horizonte en busca de alguna señal de vida, pero no había nada, solo la carretera interminable iluminada por los faros del camión y la oscuridad engullendo todo lo demás.
Entonces lo vi. A lo lejos, las luces traseras de otro tráiler destellaban intermitentemente. Era raro ver a otro vehículo en esta ruta a estas horas, pero no imposible, claro. Me acerqué despacio, reduciendo la velocidad hasta que pude ver el camión claramente. Estaba estacionado en el arcén, pero sin señales de haber sufrido algún accidente. Las luces de emergencia parpadeaban en la oscuridad, lanzando destellos rojos y amarillentos que iluminaban fugazmente el desierto. Pensé que podría ser un colega en problemas, así que decidí detenerme ya que no me gustaba la idea de dejar a alguien varado en medio de la nada. Aparqué mi tráiler detrás de aquel otro y bajé sintiendo un aire frío que golpeaba mi cara. Di unos pasos hacia el camión estacionado, pero algo hizo que me detuviera en seco. Ahí, parado enfrente del tráiler, había un hombre. Este era alto, demasiado alto, como si sus piernas se estiraran más de lo normal. Era delgado, casi esquelético, y su piel tenía un tono pálido enfermizo. Tampoco llevaba camisa y sus pantalones colgaban de su cintura como si fuera varias tallas más grande. Pero lo que más me heló la sangre fueron sus ojos, o mejor dicho, la ausencia de ellos. Sus cuencas eran dos agujeros completamente negros, vacíos, que parecían absorber la luz de su alrededor. El tipo no se movía, solo estaba ahí quieto, mirándome, o al menos eso pensé, con esos ojos que claramente no eran ojos. Un escalofrío me recorrió la columna y mi instinto me gritó que saliera de ahí rápido. Sin pensarlo dos veces me di la vuelta y corrí de regreso a mi tráiler sin mirar atrás. No quise saber si ese hombre o lo que fuera me seguía, solo corrí. Alcancé la puerta del camión y me lancé al interior, cerrándola con un portazo que resonó como si fuera un disparo en la noche. Encendí el motor con manos temblorosas y pisé el acelerador a fondo. Los neumáticos chirriaban contra el asfalto y el tráiler se sacudía mientras volvíamos a la carretera, alejándonos lo más rápido de ese lugar. Miré por el espejo retrovisor, pero el otro camión y ese hombre extraño desaparecieron a la distancia, aunque sentía su mirada aquí, esos ojos oscuros, aún clavados en mi espalda. No sé qué era, no sé si fue real lo que vi o si era mi mente jugándome una mala broma, pero algo me dice que no volveré a detenerme en medio de la carretera, sin importar qué llegue a ver. Conduje hasta que el sol empezó a despuntar en el horizonte, bañando todo con una luz cálida que parecía empujar la oscuridad de vuelta a donde pertenece, a la noche. Pero cada vez que parpadeo, aún veo sus ojos y me pregunto si eso de la carretera solitaria, eso que vi, fue algo normal o si me encontré con algún extraño ser. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.